Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos viendo cómo hacer la representación gráfica de datos estadísticos de forma manual. Es decir, les iré mostrando cómo ir construyendo cada una de las gráficas del video paso a paso en hoja de papel. Si bien es importante saber hacerlo en softwares como Excel, el día de hoy nos centraremos únicamente en la construcción de estas gráficas con lápiz y papel. Comencemos. Como siempre, empecemos con algunas definiciones. Una gráfica o representación gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos gráficos, usando líneas, vectores, superficies o símbolos, para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística entre sí. En general, una gráfica consta de las siguientes especificaciones. Los ejes tienen nomenclatura. En el eje horizontal se redacta la variable y en el eje vertical las frecuencias. Los ejes están escalados. El eje vertical está en una escala fija de 1 en 1, 2 en 2, etc. Y por último, las gráficas llevan etiquetas, los cuales aparecen en la gráfica y representan las diferentes frecuencias de los valores de la variable x. Para finalizar, en este video se explicará la construcción del histograma, polígono de frecuencias y polígono acumulativo. Antes de empezar a revisar las gráficas y cómo construirlas, revisemos algunas definiciones. Para graficar un histograma y/o un polígono de frecuencias, requerimos construir una tabla de frecuencias que contenga la siguiente información. La variable x, el cual es un término que forma parte de una expresión matemática y puede tomar un conjunto de valores dentro de un intervalo. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. La frecuencia f, el cual es un número natural que representa las veces que se repite un dato en una colección. Veamos un ejemplo. Se ha realizado el análisis sobre los resultados en un examen de estadística sobre los puntajes obtenidos. Dichos resultados se muestran en la siguiente tabla. En la tabla podemos apreciar que tenemos dos columnas, la columna de la calificación X y la frecuencia que se obtuvo de cada uno. Si por ejemplo observamos que la frecuencia de la calificación 5 es 2, significa que dos estudiantes obtuvieron 5 de calificación. Si la frecuencia de 6 es 3, significa que 3 estudiantes obtuvieron 6 de calificación. Si la frecuencia de 7 es 12, significa que 2 estudiantes obtuvieron 7 de calificación, y así sucesivamente. Podemos observar al final de la columna F que aparece el símbolo sigma F, que significa suma de frecuencias, y en este caso nos dice que es igual a 45. Lo anterior significa que si sumamos 2, 3, 12, 13, 11 y 4, se va a obtener 45. Veamos el primer tipo de gráfica, el cual es el histograma. El histograma de frecuencias es un gráfico que consiste en una serie de rectángulos que tienen sobre el eje horizontal sus bases de igual longitud y cuyos centros son los datos. Las alturas son las frecuencias correspondientes a los datos representados sobre el eje vertical. El histograma del ejemplo anterior quedaría así. Como podemos observar, al histograma también se le conoce como gráfico de barras. Pasemos a la construcción del histograma de los datos anteriores. Para ello tenemos que tener nuestra tabla de distribución de frecuencias, la cual era la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es darle nomenclatura a los dos ejes. Recordemos que en el eje horizontal se redacta la variable, en este caso es la calificación obtenida. En el eje vertical, las frecuencias del objeto de estudio, que en este caso, como entrevistamos a estudiantes o se investigó los resultados de estudiantes, podemos poner número de estudiantes. Una vez que nuestros ejes tienen nomenclatura, tenemos que pasar al siguiente paso, el cual es darle una escala adecuada. Tenemos que colocar los datos en el eje horizontal de manera ordenada de la variable x, que en este caso sería del 5 hasta el 10. Tenemos que considerar que la primera barra del histograma se encuentra separada del eje vertical y las demás barras pegadas unas a otras. Además, los datos del eje horizontal se ubican en medio de cada barra. Para que todas las barras tengan el mismo ancho y quepan en la cuadrícula, voy a considerar que cada barra tenga un ancho de 2 cuadritos. Voy a dejar una barra invisible de 2 cuadritos y a partir de ella iría a la primera barra, la cual quedaría para el dato 5, la barra para el dato 6, la barra para el dato 7, para el dato 8, para el dato 9 y finalmente para el dato 10. Ya que tenemos nuestros valores en el eje horizontal, pasemos a la escala del eje vertical.
Hay que colocar las frecuencias absolutas en el eje vertical usando una escala adecuada de 1 en 1, 2 en 2, etc. No podemos ir variando esta escala, es decir, empezar 1, 2, 5, 6, 8, ya que no tendría estética o no se podría entender nuestro histograma. Si vamos a usar una escala de 1 en 1, tenemos que colocar los números alineados con el cuadrito de referencia, como estoy mostrando en este instante. Estoy llegando hasta el valor 13, ya que es la frecuencia que se obtuvo más alta. En ese caso es importante comentar que también pude haber usado una escala de 2 en 2, aunque si hubiera usado una escala de 2 en 2, nuestra gráfica hubiera quedado muy chiquita. Ya para finalizar tenemos que construir nuestras barritas y al mismo tiempo ir colocando las etiquetas de los datos. Recordemos que las etiquetas son el valor de la frecuencia asociada al dato colocado en la base superior de la barra en la gráfica. Por ejemplo, si la frecuencia de 5 es 2, voy a construir una gráfica que llegue hasta el dato 2 y arriba de la barra voy a colocar la etiqueta 2. Si la frecuencia de 6 es 3, construyo una barra que llegue hasta el 3, no se me olvida colocar la etiqueta. La frecuencia de 7 es 12, la frecuencia de 8 es 13, la frecuencia de 9 es 11, la frecuencia de 10 es 4, y con ello queda concluido nuestro primer histograma. Observamos finalmente que se cumple todo, ya que ambos ejes tienen nomenclatura, las escalas en el eje horizontal, los números quedan en medio de cada barra, y también la escala es adecuada, ya que todos los datos caben perfectamente, y las etiquetas quedan en medio de cada barra en la parte superior. Pasemos al segundo tipo de gráfica, que es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es una gráfica que se construye siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para construir un histograma, solamente que en lugar de construir los rectángulos, se unen los puntos que representan cada uno y su respectiva frecuencia mediante segmentos de recta, partiendo del dato inmediato inferior al primer dato y concluyendo en el dato inmediato superior al último dato. La gráfica resulta un polígono irregular de n lados que describe en su parte superior el comportamiento de la frecuencia de cada uno de los datos de un conjunto. El polígono de frecuencias del ejemplo que estamos trabajando quedaría de la siguiente forma. Como podemos observar, al polígono de frecuencias también se le conoce como gráfica de puntos. Pasemos a la construcción del polígono de frecuencias del ejemplo anterior. Al igual que en el histograma, requerimos una tabla de frecuencias con las columnas de la variable x y su frecuencia de cada dato. El primer paso, al igual que en el histograma, consiste en darle nomenclatura a los dos ejes, que en este caso recordemos que en el eje horizontal se redacta la variable, es decir, la calificación, y en el eje vertical se redactan las frecuencias del objeto de estudio, que en este caso fueron el número de los estudiantes encuestados. Ahora tenemos que darle una escala apropiada a ambos ejes. En el eje horizontal tenemos que colocar los datos de manera ordenada, al igual que en el histograma. Pero hay que considerar algo muy importante. Hay que considerar que hay que cerrar el polígono de frecuencias. Por lo tanto, hay que dejar un espacio para un dato previo al primero que aparece en la tabla y agregar un dato posterior al último de la tabla. Lo anterior significa que nuestro primer dato en la tabla de la columna X es 5. Entonces, vamos a suponer que dejamos un espacio vacío como en el histograma y empezamos a colocar los números como hicimos previamente. ¿Okay? Ahora, si el primer dato es 5, en el lugar donde iba la barrita del espacio vacío en el histograma, vamos a poner el dato 4, que es el dato previo al primer dato. Y luego del 10 vamos a poner el 11, que es el dato posterior al último dato. Estos dos valores son muy importantes en el polígono de frecuencias porque si no los ponemos no se va a cerrar nuestro polígono. Ahora, en el eje vertical tenemos que colocar las frecuencias absolutas. Una escala adecuada, al igual que en el histograma, sería utilizar una escala de 1 en 1, como estoy colocando en este momento. Recordemos que también hubiera sido válido una escala de 2 en 2,
pero pues si no va a quedar muy corto. Y llegamos hasta 13, ya que al igual que en el histograma, la frecuencia más alta fue 13. Ya para concluir, tenemos que ubicar los puntos de la frecuencia relacionada a cada dato. Vamos a ir colocando los puntos que estén alineados a los valores y de igual forma vamos a ir escribiendo la etiqueta correspondiente. En este caso, el 4 únicamente es un número que nos sirve para ir cerrando el polígono y aquí podemos poner que su frecuencia es 0 o simplemente no colocarla. En el 5 su frecuencia es 2, en el 6 su frecuencia es 3, en el 7 su frecuencia es 12, en el 8 su frecuencia es 13, en el 9 su frecuencia es 11, en el 10 su frecuencia es 4 y el 11, al igual que el caso del 4, su frecuencia es 0 o simplemente no la ponemos. Y ya que tenemos estos puntos, observemos que cada uno está alineado a su valor en el eje horizontal. Lo único que tenemos que hacer es unir cada uno de ellos y ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. El último tipo de gráfica es el polígono acumulativo. El polígono acumulativo es un diagrama tipo escalera que se construye señalando sobre cada dato representado en el eje horizontal un punto de altura correspondiente a su frecuencia acumulada representada en el eje vertical. A partir de cada punto se dibujan segmentos de recta horizontales de longitud igual a la distancia entre dato y dato, y finalmente, partiendo del primer dato, se unen los extremos de los segmentos horizontales mediante segmentos verticales. El polígono acumulativo de los datos previos sería el siguiente. En este caso observamos que tiene una forma de una escalera o que las barras están escalonadas, y esto porque el polígono acumulativo usa la frecuencia acumulada de la tabla de distribución de frecuencias. Antes de ir a su construcción es muy importante notar o no confundir polígono acumulativo con polígono de frecuencias, ya que son gráficas completamente diferentes. Antes de pasar a la construcción del polígono acumulativo, tenemos que recordar qué es la frecuencia acumulada. A diferencia de las primeras dos gráficas, el polígono acumulativo usa la frecuencia acumulada. Para calcularla, iremos sumando las frecuencias de manera ordenada por cada dato, ya que la frecuencia acumulada, como el nombre lo dice, es ir acumulando frecuencias. Veamos un ejemplo. Veamos cómo se fue calculando la frecuencia acumulada de los datos anteriores. La primera frecuencia acumulada tendría que ser justamente 2, ya que hasta el momento solamente tenemos dos datos de frecuencia. La siguiente sería ir sumando la frecuencia 3 más la frecuencia acumulada anterior, que en ese caso es 2, y 3 más 2 es 5. La siguiente, como en el caso anterior, sería sumar la frecuencia 12 más la frecuencia acumulada anterior, que en ese caso es 5, y 12 más 5 es 17. De esta forma será más rápido, ya que en este caso sería sumar 13 más 10, 17, 30, 11 más 30, 41, y finalmente 4 más 41 es 45. Como dato, el último dato de la frecuencia acumulada debe coincidir con la suma de frecuencias y efectivamente la suma de frecuencias 45 coincide con la última frecuencia acumulada del dato 10. Ya que tenemos la variable x junto con su frecuencia acumulada respectiva, pasemos a la construcción. Al igual que en las gráficas anteriores, el primer paso consiste en darle nomenclatura a los ejes. Recordemos que en el eje horizontal se redacta la variable que sigue siendo la calificación y en el eje vertical las frecuencias acumuladas. En este caso sigue siendo el número de estudiantes y podemos poner o agregar que es acumulado. El siguiente paso tiene que ser también darle una escala apropiada a ambos ejes. Pero ahora en el eje horizontal hay que colocar los datos de manera ordenada, pero tenemos que considerar que la primera barra del polígono acumulativo se encuentra separada del eje vertical, al igual que en el histograma, y las demás barras pegadas unas a otras, mismo caso que en el histograma. Además, los datos del eje horizontal se ubican a la izquierda de cada barra. Esto es muy importante ya que a diferencia del histograma donde los datos quedan en medio de cada barra, cuando construyamos nuestro polígono acumulativo, los datos deben quedar a la izquierda de cada barra.
¿Qué significa lo anterior? Que vamos a dejar dos espacios y a partir de esos dos espacios vamos a colocar el dato 5, 6, 7, 8, 9 y finalmente el dato 10. En el eje vertical, la escala tiene que ser de las frecuencias acumuladas. Aquí no conviene una escala de 1 en 1, de 2 en 2, ya que en muchos casos no nos va a quedar la cuadrícula. Se recomienda en estos casos de polígono acumulativo usar una escala de 5 en 5, es decir, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y en ese caso voy a llegar hasta 45, ya que es el último valor de la frecuencia acumulada. Ya para concluir, iremos trazando nuestras barras en el polígono acumulativo y al mismo tiempo iremos colocando las etiquetas de los datos. Recordemos que en ese caso las etiquetas son el valor de la frecuencia acumulada asociada a cada dato colocado en la base superior de la barra en la gráfica. Vamos a comenzar. La frecuencia acumulada de 5 es 2, entonces voy a trazar una barra de tal forma que más o menos coincida con la frecuencia acumulada 2. La frecuencia acumulada de 6 es 5, entonces la barrita sube un poquito más. La frecuencia acumulada de 7 es 17, entonces trato de que coincida más o menos con el 17. La frecuencia acumulada de 8 es 30, en ese caso es fácil ver que va a llegar hasta la línea del 30. La frecuencia acumulada del 9 es 41, entonces trato de pasarme un poquito más de 40. Y finalmente la frecuencia acumulada de 10 es 45 y en ese caso pues sí podemos llegar exactamente hasta el dato. De esta forma observamos que los números en el eje horizontal quedan a la izquierda de cada barra y con ello se cumple que nuestro polígono acumulativo cumple con todas las especificaciones. Ya para concluir, las gráficas anteriores son las más comunes para representar datos estadísticos, mas no son las únicas, ya que otra opción es usar un gráfico de pastel. Saber construir una gráfica de forma manual permite entender mejor qué representan los datos. Hasta acá el video del día de hoy, espero les haya sido de mucha utilidad, nos vemos en el siguiente.